Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se están conectando con nosotros, a las personas que se van conectando. Gracias por conectarse en la tarde de hoy. Les damos la bienvenida a esta clase abierta, Ecología Química, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Esta es una actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión estamos en conjunto con la Facultad de Ciencias. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas, así que los invitamos a escribirnos en la sección de preguntas y respuestas. Si nos están acompañando a través de Facebook Live, los invitamos a que nos dejen sus preguntas en el espacio de comentarios. Bueno, y les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les estaremos enviando el enlace para que puedan volver a ver. Bueno, y queremos contarles que a propósito de este tema, tenemos un curso sobre esta temática que es el curso Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Este curso inicia el 2 de marzo y va hasta el 30 de marzo. En pantalla les compartimos los valores de inversión y tengan en cuenta que con pago próximo antes del 15 de febrero, pues van a tener un descuento especial por pronto pago. Los invitamos a que se inscriban a este curso a través del link que les estaremos compartiendo en unos minutos a través del chat. Eh, si quieren conocer más información sobre este tema, pues como les digo, nos pueden compartir sus datos a través del link que les estaremos compartiendo en unos momentos. Bueno, y sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como panelista de este evento el profesor Eber Rueda. Él es químico de la Universidad Santiago de Chile y doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Antioquia de Medellín. Además, tiene sólidos conocimientos y experiencia en investigación básica en bioquímica de la resistencia vegetal, metabolismo secundario de plantas y microorganismos. Profesor Eber, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues bienvenido a este espacio, gracias por aceptar esta cita y pues bueno, te dejamos porque tú eres el invitado especial de la tarde de hoy. Muchas gracias. Bueno, voy a entonces a compartir la presentación. Bueno, nuevamente buenas noches. Agradezco pues de antemano a los presentes el interés en este tema. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de la ecología química, del manejo integrado de plagas y enfermedades. Y para, digamos, introducirlos en lo que es esta conversatorio de hoy, voy a referir un poco inicialmente a lo que es la historia de la estructuración pues, de este curso que les estoy planteando y curso pues, que vamos a, a presentarles próximamente ahorita en el mes de marzo. Para contarles un poco pues, cómo estructuré este curso, digamos que quiero remitirle, pues si me permiten, me remitiré un poco a mis inicios en mi actividad académica e investigativa. Digamos que cuando inicié muy joven, pues inicié como técnico en agropecuaria y me vinculé pues a Corpoica, hoy en día Agrosavia, al programa pues de mejoramiento de soya. Y buena parte de mis actividades académicas, de laborales, tenían que ver con el monitoreo de plagas y de enfermedades en este cultivo, en la soya. De ahí pues nació mi interés por los temas fitosanitarios y digamos que a partir de allí pues ya me dediqué pues a estudiar química, luego hice mi doctorado también en química, pero siempre trabajando alrededor del tema de la química aplicada al agro y desde un enfoque que pues yo quería desde un enfoque desde el punto de vista de los productos naturales, ya un enfoque desde el punto de vista orgánico. Entonces, digamos que ese fue, digamos, ahí yo comencé a construir pues
lo que era todo mi background pues en investigación. Durante mi doctorado trabajé pues en temas de la bioquímica de la resistencia de plantas y temas de metabolismo secundario de plantas. Entonces, posteriormente pues trabajé en la CIC, en la Corporación para Investigaciones Biológicas de Medellín, allí como director de la unidad de fitosanidad y control biológico, trabajando temas de microorganismos, de obtención de sustancias bioactivas a partir de microorganismos y otros temas de control biológico. Después pasé por la Universidad del Tolima y digamos que todo ese tiempo he estado haciendo eso, trabajando en proyectos alrededor de control fitosanitario y cómo puedo a través de la química, digamos, integrar esa parte de campo con el conocimiento de laboratorio y sobre una base pues académica. Entonces, digamos que para la estructuración del curso que les voy a dictar y que hoy les voy a hablar un poco de algunas de las temáticas del curso, inicialmente pues yo asumí que la mayoría de los interesados en esta temática pues están muy relacionados o están muy familiarizados con el tema pues del control biológico, del manejo integrado, de los diferentes componentes de un programa de manejo integrado de plagas y enfermedades. Entonces yo no quise plantear un curso tradicional porque normalmente estos cursos pues son abordados pues por muchos profesionales que tenemos en nuestro país, muy buenos, excelentes investigadores en el área de entomología, fitopatología. Entonces lo que yo he querido es estructurar un curso conservando los elementos, los diferentes componentes de un programa de manejo integrado de plagas y enfermedades, pero digámoslo así, tratando de dilucidar algunos mecanismos que subyacen en estos elementos que se correlacionan unos con los otros. Entonces, en otras palabras, lo que quise es mirar a nivel molecular, a nivel de las moléculas, cómo estas participan o qué papel cumplen dentro de un agroecosistema y cómo qué papel cumplen estas moléculas en la interacción entre los seres vivos y cómo puede afectar esto un programa de manejo integrado de plagas y de enfermedades. Entonces, básicamente esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es una información que no voy a decir que no se encuentra completamente en la literatura mundial, pero es una información que se encuentra bastante dispersa, sobre todo en algunos temas, se encuentra bastante atomizada la información y entonces digamos que lo que yo les estoy ofreciendo en este momento y en lo que les voy a ofrecer en el curso es un compendio pues de mucha información que se encuentra bastante dispersa. Mucha de ella es información un poco más, digámoslo así, un poco más actualizada. Hay algunos aspectos clásicos de la conceptualización, por ejemplo, relacionada con temas de las enfermedades de las plantas, que es muy clásica. Entonces, lo que he tratado de investigar es cómo esa conceptualización clásica hoy en día se está llevando a cabo desde un punto de vista más moderno con las nuevas herramientas con las que se cuenta hoy en día, ¿no? Digamos que hoy en día, desde el punto de vista de la biología molecular, del análisis instrumental químico, a través de la bioinformática, de muchas herramientas que hay actualmente, ya se pueden hacer otro tipo de investigaciones que pueden ayudar pues, a dilucidar los mecanismos que se dan durante un agroecosistema. Bueno, entonces, a partir de allí, entonces, podemos decir que, por ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo pues algunos agentes que participan dentro de uno de los componentes que es el control biológico, que a su vez hace parte de un programa MIT, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que hacen normalmente nuestros investigadores, entomólogos y fitopatólogos, es estudiar desde un punto de vista, ya sea fisiológico, desde el punto de vista de la disciplina como tal, puede ser genético, la relación del insecto con la planta, con otros insectos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos aquí es mirar un poco más
un poco a nivel mucho más micro y llegar al nivel molecular y mirar cómo estas relaciones entre organismos pues está mediada por moléculas. Entonces, necesariamente para llegar a este nivel, pues durante el curso vamos a revisar unos aspectos que tienen que ver, una introducción a lo que son los productos naturales. Y los productos naturales bueno, los productos naturales se pueden nombrar como un sinónimo de los metabolitos secundarios. Entonces, cuando hablemos de productos naturales y de metabolitos secundarios, estamos hablando básicamente de lo mismo. Entonces, en el curso haremos una revisión de aspectos de esto, de los productos naturales. Digamos rápidamente, vamos a decir qué son los productos naturales o los metabolitos secundarios. Primero vamos a decir que no son carbohidratos, lípidos, proteínas ni ácidos nucleicos. Son aquellos compuestos que durante el desarrollo, la biosíntesis de estos metabolitos primarios, se dan rutas alternas que producen unos compuestos que se dice que no tienen un papel fundamental en la vida o en la muerte de los organismos que los poseen. Es decir, si yo tomo una planta o cualquier organismo vivo y si este organismo tiene un problema con su metabolismo de estos, que valga la redundancia, estos metabolitos primarios, la planta o ese organismo está en peligro de morir, ¿ya? Un ejemplo, una planta que se le aplique un producto como el glifosato interactúa con una ruta y con un enzima, se une irreversiblemente a una enzima como la fosfonilpiruvilmatosulfato sintasa, la cual inhibe la formación del ácido ciclínico, que es un precursor de los aminoácidos aromáticos. Entonces, por esta razón, estos aminoácidos aromáticos hacen parte de muchas proteínas que tienen funciones tanto estructurales como fisiológicas y por ende la planta muere. Entonces, en este caso, estamos afectando un metabolito primario y la planta muere. En el caso de los metabolitos secundarios, algunas plantas pueden tener escasez o pueden tener diferentes concentraciones, pero eso solamente le da a unas u otras, le dan algunas características de competencia, o más que todo tiene que ver con aspectos, con interacciones ecológicas de estos organismos. Entonces, los metabolitos secundarios lo que cumplen es fundamentalmente un papel ecológico para las plantas. En este caso le puede aportar ventajas sobre otros para competir por espacio, para defenderse, por ejemplo, de un insecto, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es así como los metabolitos secundarios, sobre todo en los últimos años, vienen siendo, digamos que ha habido más conciencia por parte del hombre del uso que tienen. Y es así como, pues, hoy en día, pues, ya se sabe que muchos de estos compuestos tienen un beneficio y sobre todo nos hemos dado cuenta que estos compuestos tienen unos beneficios para la salud, desde el punto de vista medicinal, nutracéutico. Sabemos que las plantas, muchas frutas y verduras poseen metabolitos que son importantes para, por ejemplo, prevenir enfermedades. Es allí cuando en ocasiones existe lo que yo llamo a veces el boom. Ha existido el boom del noni, después viene el boom de la sábila, y así, etcétera, etcétera. Se pone de moda alguna planta por sus metabolitos y eso es lo que sucede. Digamos, de alguna manera nos hemos dado cuenta pues de la importancia que tienen esta serie de compuestos. Para estudiar los metabolitos secundarios, digamos que las personas que se dedican a estudiar este tipo de compuestos, digamos que se pueden clasificar de una manera gruesa en 4 grandes grupos.
a partir de sus rutas biosintéticas. Entonces está la ruta del mevallonato, la ruta del chiquimato, la ruta del acetato y están los alcaloides. Entonces, a partir de su biosíntesis, digamos que se ha logrado agruparlos en grupos de compuestos. Y a su vez, esos grupos de compuestos también tienen unas, digamos, subdivisiones y albergan otra gran cantidad de familias de compuestos. Entonces, digamos que el estudio de estos metabolitos es bastante amplio. Esto un curso de fitoquímica básico, es un curso normal de un semestre universitario para hacer una introducción a los metabolitos secundarios de las plantas. Los microorganismos también producen una serie de metabolitos que también les falta mucho por estudiar y bueno, es un campo de estudio bastante amplio. De la ruta del mevallonato se derivan una gran familia de compuestos conocidos como los terpenos, y dentro de los terpenos existen otras clasificaciones. Entonces están los monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos, esteroides, y cada uno de estos que he nombrado pues son un grupo grande de compuestos que albergan una gran cantidad de moléculas con una gran diversidad estructural de las moléculas y con una gran cantidad de actividades biológicas que tienen puesto. Está la ruta del chiquimato que reúne una gran cantidad de compuestos que se encuentran prácticamente en todos los vegetales, y estos compuestos con una diversidad estructural también bastante amplia, pero se resalta de estos compuestos que tienen como unidad básica un anillo aromático parecido al del benceno, básicamente con la misma estructura del benceno. De ahí se derivan en anillos fusionados, en otro tipo de compuestos como los antraquinonas, stilbenoides, pterocarpanos, flavonoides, etcétera, etcétera, en un gran grupo de compuestos conocidos como polifenoles. Aquí tenemos simplemente un ejemplo en el cual este flavonoide pues se encuentra o es atrayente, se encuentra pues en diferentes arbences y es un estimulante de alimentación de este crisomélido que se encuentra, pues es fitófago de muchas especies de plantas. Bueno, está la ruta del acetato que da origen a una serie de compuestos conocidos como los poliséptidos, que también da origen a una gran cantidad de compuestos, de metabolitos de una gran diversidad estructural. Aquí tenemos algunos ejemplos de unas antraquinonas que tienen efectos pues, digestivos. Y durante el curso pues nosotros vamos a revisar entonces vamos a revisar un poquito más profundo pues, que el día de hoy, obviamente, estos metabolitos. Vamos a revisar primero algunas actividades biológicas desde el punto de vista medicinal y posteriormente vamos a entrar en el tema que tiene que ver con la agricultura, como estos metabolitos, muchos de ellos tienen unas funciones ecológicas dentro de un agroecosistema. Entonces ya cuando ya hayamos estudiado o repasado lo que son los metabolitos secundarios con su diversidad estructural y algunas de sus características, entonces ya estaremos listos para revisar algunas interacciones entre diferentes seres vivos que hacen parte de un agroecosistema y cómo esas moléculas participan en dichas interacciones. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando un poco sobre los insectos. Para estudiar los metabolitos que median las interacciones entre los insectos, pues podemos hablar de unas definiciones, como son los semioquímicos. Los semioquímicos son sustancias químicas de señalización que los organismos pueden detectar en su entorno y lo que obviamente tiene un impacto sobre el comportamiento o la fisiología de los organismos receptores.
Dentro de los semioquímicos tenemos dos grandes grupos, las que son las feromonas y los aleloquímicos. Las feromonas básicamente se refieren al efecto pues, que tiene una sustancia emitida por un insecto, ¿cierto? Y el receptor es un organismo de la misma especie. El término aleloquímico ya hace referencia para describir aquellas sustancias químicas que median interacciones interespecíficas, o sea, entre organismos de diferentes especies, incluso entre organismos que pertenecen a diferentes niveles tróficos. Entonces, vamos a hacer pero muy breve repaso de los aspectos que vamos a tener en cuenta sobre las feromonas que vamos a estudiar. Uno de los principales aspectos es la diversidad estructural. En las feromonas básicamente son compuestos que tienen normalmente bajos pesos moleculares y tienen una estructura química que les permite ser volátiles. Es una característica importante para que estas moléculas se puedan diseminar en el ambiente y para que lleguen a un determinado receptor. Entonces aquí pues les presento pues algunos ejemplos de algunos tipos de, digamos, de grupos funcionales desde el punto de vista químico y bueno, digamos, los insectos con los cuales están asociados. Tenemos algunas cochinillas, ejemplos de este Piezodorus, que lo tenemos aquí una especie en soya, bueno, en diferentes cultivos, estos pentatómides, hidrocarburos, en estos cocinerios también tenemos unos ejemplos pues, de estas feromonas. Y en general, las feromonas, aquí les muestro pues de algunos de los grupos que vamos a revisar durante el curso, algunos grupos funcionales, que da cuenta de la gran diversidad estructural que tienen las feromonas. Entonces, entre estas tenemos hidrocarburos, ésteres, ya sean cíclicos o de acetato, aldehídos, epoxifuranos, cetonas, alcoholes, aminas, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, la diversidad estructural de las feromonas es bastante amplia, pues lo que da origen a diferentes tipos de interacciones y realmente es fascinante cuando pues uno empieza a revisar diferentes situaciones que se presentan con los insectos por acción o por la intermediación de estas moléculas. Vamos a revisar igualmente algunos aspectos desde el punto de vista biosintético de las feromonas y otras características y algunas implicaciones ecológicas que tiene pues el estudio de las feromonas. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de una aplicación de lo que podría ser en campo. Durante el curso veremos otras aplicaciones y lo que quiero llamar la atención aquí es que digamos que las feromonas deberían ser empleadas, no solo las feromonas, sino otro tipo de compuestos que digamos, es la intención del curso es esa, que podamos abrir la mente a mirar cómo podemos utilizar el conocimiento de este tipo de compuestos o de las moléculas para beneficio de la agricultura. Entonces, en muchas ocasiones, las feromonas pues, se usan más que todo para hacer monitoreo, para tratar de determinar un nivel de presencia de un insecto en el campo. Existen pues también de tipo pues para control. Y existen otro tipo de alternativas que se pueden plantear a futuro. Este es un artículo que me pareció interesante en el que muestra cómo se usa una feromona de este Podyzus, que es un pentatomide, es un depredador de muchas larvas. Y entonces utilizaron una hormona de agregación y utilizaron también un compuesto que es un metilsalicilato, que es un compuesto que es inductor de volátiles de las plantas. Entonces, el objetivo era tratar de mantener una población de este Podyzus liberado en el campo
mantener una población más o menos concentrada en cierta área del cultivo para que pudiera tener una mejor acción, en este caso pues un control sobre este esfíngido, pues que el manduca cesta del tomate. Entonces, digamos, los autores llegaron pues a la conclusión de que efectivamente hubo un incremento pues en la actividad por la manipulación tanto de la hormona con un inductor de compuestos volátiles. Bueno, aparte de las feromonas, están otras interacciones con los insectos, están la presencia de los aleloquímicos, donde se puede resaltar la presencia o la participación de alomonas, cairomonas y sinomonas. Las alomonas son sustancias químicas que benefician al emisor, pero no al receptor. Las cairomonas son sustancias químicas que benefician al receptor, pero no al emisor. Y las sinomonas son sustancias químicas que median interacción mutualista, o sea, beneficia tanto al receptor como al emisor. Las alomonas, bueno, ya lo mencionamos ahorita en la definición. Este es un ejemplo pues bastante gráfico. Es el escarabajo bombardero. Desarrolla una reacción química de un dihidroxibenceno y lo pone a reaccionar pues con peróxido de hidrógeno y una peroxidasa para generar una benzoquinona, la cual pues tiene genera pues esta sustancia con gran temperatura que le sirve para defenderse. Todos los casos obviamente no son así tan gráficos, muchas veces son compuestos que no se alcanzan a sentir la presencia por parte de nosotros, pero sí por parte de los insectos. Tenemos entonces alomonas de defensa. Tenemos este ejemplo en el cual esta cochinilla usa este ácido carmínico como para ahuyentar a sus depredadores, y resulta que en este caso esta polilla no es afectada por el ácido carmínico, y lo que hace esta polilla es secuestrar el compuesto y lo usa para su beneficio, para esta polilla defenderse de sus propios depredadores. Entonces empezamos a ver cómo existe de alguna manera una guerra química que es empleada pues por los insectos en diferentes sentidos. Tenemos un caso de esta cairomona en el cual estas crisopas detectan, ¿cierto?, los compuestos que emanan de los huevos del Heliotis, y bueno, y también por las escamas dejadas por el adulto de la polilla. Entonces, de esta manera él detecta la presencia pues de sus presas. Bueno, tenemos otras situaciones como, por ejemplo, estas plantas, por lo contrario, están produciendo compuestos que son atrayentes de alimentación de diferentes insectos que para esta especie de plantas consideran pues una plaga. Otro aspecto importante tiene que ver con los metabolitos secundarios responsables del color, especialmente de las flores. Entonces, para muchos insectos son indicadores o son señalizadores de alimentación, en otros casos de polinización. Y vemos digamos, en la figura, lo que se muestra es cómo diferentes especies de insectos responden de manera diferencial al espectro en el ultravioleta visible. Entonces, este es un tipo de conocimiento que, en donde llegáramos a avanzar un poco más en esto, podríamos en determinado momento tratar de utilizarlo para el beneficio de la agricultura. Entonces, si logramos determinar
el espectro, qué parte del espectro electromagnético responden de más unos insectos que otros o una plaga en específica, se podría en determinado momento plantear algún tipo de utilización de este conocimiento. Y básicamente los colores de las plantas corresponden a la combinación en diferentes proporciones de diferentes tipos de moléculas. La mezcla de, por ejemplo, pelargoninas con carotenos, un carotenoide con un determinado flavonoide, una pelargonina con aurona, cianidina, etcétera, etcétera, da origen a todo ese espectro de colores que nos brinda la naturaleza, que nos brindan las flores, y ante lo cual los insectos son bastante sensibles y perciben de una manera pues bastante diferencial estas características de las plantas. Bueno, otro tema importante, uno de los componentes más importantes de un programa de manejo integrado, tanto de plagas como de enfermedades, el tema de la resistencia varietal. Y es allí donde vale la pena también centrar, o valdría la pena centrar gran parte de los esfuerzos en investigación. En este sentido, pues sabemos que las plantas responden ante diferentes estímulos. Hoy en día, pues llamamos, en muchos de estos casos los llamamos estreses. Pueden existir estreses bióticos o abióticos. Entre los bióticos, pues tenemos el ataque de patógenos, de microorganismos. Los abióticos tenemos pues la presencia de la radiación ultravioleta, metales pesados, por ejemplo, el estatus hídrico, etcétera, etcétera. Entonces, las plantas responden ante estos estímulos y especialmente responden ante una situación de estrés. Y responden de manera diferencial cuando se trata de una planta susceptible o de una planta resistente o tolerante. Digamos, con el advenimiento de la biología molecular en los últimos 30 años, digamos que se ha logrado identificar, y muchos investigadores se han dedicado a identificar lo que llamamos genes de resistencia. Entonces, en ese sentido, pues, existen pues marcadores moleculares para esto. Algunos de estos genes de resistencia se ha logrado identificar estos genes para qué codifican, o sea, cuál es la funcionalidad de estos genes. En muchos casos son proteínas que cumplen algunas funciones específicas, como por ejemplo algunas quitinasas o glucanasas, que eso hacen es, por ejemplo, en el caso de una quitinasa, lo que hace es hidrolizar una quitina que hace parte de la componente estructural, ¿cierto?, de un microorganismo, lo mismo una glucanasa, etcétera, etcétera. En otra situación, existen muchos otros genes que también se han venido trabajando, los cuales están ampliamente reportados, en los cuales muchos de ellos pertenecen a un grupo de moléculas de tipo proteico, que básicamente son receptores de membrana, receptores que se encuentran, puede ser que pasen de la membrana hacia el interior de la célula y hacia el exterior, ¿ya? Entonces, estas proteínas sirven como receptores para activar mecanismos de defensa. Lo que quiero llamar la atención es que en muchos casos, de muchos genes identificados, estoy hablando de genes de defensa de las plantas, en muchos casos nos limitamos a que son proteínas de receptores para reconocimiento, por ejemplo, de un patógeno. Y todavía falta mucho por descubrir en esa parte, en muchas otras funcionalidades de estos genes de defensa. O falta identificar todavía otros genes, qué función tienen. Y dentro de esas funciones, digamos, tocaría todavía seguir, toca seguir en la búsqueda de los genes que
codifican para muchas de las respuestas bioquímicas que sí se conocen hoy en día. Aquí les estoy mostrando un resumen que lo vamos a elucidar muy bien más adelante en el curso. Es con los procesos de activación de respuestas de defensa en las plantas. Básicamente es una respuesta que se inicia con el reconocimiento por parte de la planta, más específicamente en la membrana celular de un receptor de membrana, reconoce una señal del patógeno que puede ser una proteína, un carbohidrato o una toxina o un componente estructural del patógeno, el cual es reconocido por los receptores de membrana y llevan la señal al interior de la célula. Este proceso de llevar esa señal al interior de la célula se conoce como transducción de señales. Posteriormente se da a través de diferentes mecanismos la amplificación de señales a través de unas moléculas conocidas como segundos mensajeros. Entre estos segundos mensajeros se encuentran moléculas como el ácido salmónico, el ácido salicílico o cascadas de proteínquinasas, que son estas cascadas de proteínquinasas son proteínas que actúan en cadena, unas le hacen un cambio conformacional a la otra y la otra a su posterior proteína en una cascada. Por eso se llama una cascada de señalización que finaliza en la activación de factores de transcripción que lo que hace es activar diferentes genes de defensa. ¿Qué genes de defensa? Para diferentes respuestas. Entonces está, por ejemplo, el ciclo de Halliwell-Lazada, que es este círculo que aparece al lado izquierdo. Es un ciclo donde participa un sistema antioxidante enzimático y ayuda a estabilizar radicales libres. Está la activación de la biosíntesis de fitoalecinas, de compuestos fenólicos, activación de procesos de muerte celular programada medida por apoptosis, activación de glucanasas, quitinasas, etcétera, etcétera. Bueno, es algo que iremos a revisar durante el desarrollo del curso. Entonces, dentro de estas respuestas de defensa, resaltan algunas que vamos a revisar, como por ejemplo la activación de la ruta beta-decanoide, que es la producción de ácido jasmónico, la cual se da ya sea a través de una herida, ya sea causada por un insecto, por cualquier otro organismo, o también por el ataque de un patógeno también. Entonces, a través de este mecanismo se produce la biosíntesis de ácido jasmónico, el cual no tiene una actividad directa antimicrobiana o antiinsecto, digámoslo así, sino que lo que hace es activar genes de defensa. En el caso de las plantas, pues todos los que les acabo de mencionar ahora. En el caso de los insectos también se pueden activar digamos, algunas inhibidores de proteasas y algunos compuestos antialimentarios en el caso de los insectos. En algunas situaciones se da que la planta produce ácido jasmónico, el cual también puede sufrir una transformación adicional, como es una transferasa que le mete al interior de la célula, perdón, del ácido salmónico, le introduce un grupo metilo y la convierte en una molécula volátil, en un metilsalmonato, el cual sale a través de los estomas y llega a plantas aún no atacadas y activa mecanismos de defensa en plantas que aún no han sido atacadas. Entonces, cuando llega, por ejemplo, el insecto, ya la planta ha activado algunos mecanismos, aún sin haber sido atacada todavía. Entonces, son algunos mecanismos que tienen las plantas, unos mecanismos bastante complejos, bastante elaborados, que les permite pues, defenderse. Otro aspecto que vamos a revisar son las fitoalecinas. Es otro aspecto fascinante de la bioquímica de defensa de las plantas. Las fitoalecinas, por ejemplo, las fitoalecinas son metabolitos secundarios de bajo peso molecular que se sintetizan de nuevo en respuestas a un estrés biótico o abiótico y que además tienen una actividad antimicrobiana. Entonces, estos supuestos, cuando se cumplen estos supuestos de esta definición, es cuando estamos hablando de fitoalecinas.
Si no se cumple con esto, estamos hablando de otro tipo de compuestos que tienen actividad antimicrobiana, como son las fitoanticipinas. Digamos, son compuestos que ya los tiene la planta y que tienen una actividad antimicrobiana. La fitolecina es una respuesta como tal, una respuesta de defensa. Posteriormente, en el curso vamos a revisar algunos aspectos estructurales, algunos aspectos quimiotaxonómicos de las fitoalexinas, algunos aspectos de su regulación y algunos aspectos críticos del conocimiento de las fitoalexinas, porque cómo se podrían usar de una manera más apropiada y en qué momento no se podrían usar. Aquí tenemos un ejemplo de algunas fitoalexinas presentes dentro de las solanáceas. Entonces allí tenemos, en este caso son fitoalecinas de tipo sesquiterpénicas que se encuentran pues en tomate, en la papa, ¿ya? Entonces dentro de esta familia de plantas se encuentran este tipo de estructuras que tienen, son estructuralmente relacionadas. Vamos a revisar también aspectos del estrés oxidativo, cómo una planta ante una situación de estrés produce especies reactivas de oxígeno y cómo al mismo tiempo pueden contrarrestar estos radicales libres, porque en determinado momento esta explosión oxidativa puede causar daño a la planta. Entonces vamos a revisar que hay un sistema de estabilización de radicales libres vía enzimático y una vía no enzimática a través de la biosíntesis de metabolitos secundarios. Igualmente vamos a hacer una revisión de las fuentes más importantes para obtener sustancias bioactivas para la agricultura. Entonces, ¿cómo podemos encontrar nuevas moléculas o las ya conocidas o moléculas que aún no se conocen? ¿Cómo podemos llegar a descubrir nuevas moléculas? Estas fotos son de unas investigaciones que hicimos hace unos años a partir de rizobacterias, o sea, de estas bacterias que se encuentran asociadas a las raíces de las plantas, las aislamos, las pusimos en ensayos de antagonismo, hacíamos rayados de algunas bacterias patógenas y también sembrábamos algunos hongos fitopatógenos y en sensidiscos poníamos las rizobacterias aisladas, en este caso eran de papa criolla, y observamos cómo se formaban halos de inhibición. Entonces, la hipótesis es que en esos halos de inhibición existen compuestos que están inhibiendo el crecimiento del patógeno. Entonces, el siguiente paso fue poner a crecer esos microorganismos en medio líquido y obtener y extraer con solventes esos compuestos, ensayarlos nuevamente y mirar, comprobar y corroborar la actividad biológica, y posteriormente a través de unos procedimientos bioguiados extraer los metabolitos responsables y hacer la caracterización química. Digamos que esa es una forma pues de llegar a nuevas moléculas que puedan tener una actividad biológica dirigida hacia unos fitopatógenos pues que consideramos son problemáticos. Bueno, el tema de los extractos vegetales para el control de plagas y enfermedades, digamos en este gráfico lo estoy planteando como, si bien es cierto, los metabolitos secundarios son moléculas y la mayoría de los investigadores las clasifican como control químico, yo lo sitúo más bien en una intersección entre el control químico y el control biológico. ¿Por qué razón? Porque los metabolitos secundarios, pues obviamente son moléculas, ¿cierto? Pero provienen de un ser vivo, ¿ya? De una planta, de un microorganismo, y por su estructura se diferencia de las moléculas de síntesis obtenidas por síntesis en el laboratorio, porque normalmente esas moléculas se les introducen algunos átomos que les dan ciertas propiedades tanto referente a su actividad biológica como a su estabilidad. Entonces, estas moléculas sintéticas normalmente tienen unos tiempos de degradación en el ambiente muy altos debido a que al introducirse, por ejemplo, halógenos como yodo, cloro, que tienen muchas de estas moléculas,
son tan demasiadamente estables estas moléculas que perduran en el tiempo. Mientras que las moléculas que provienen de las moléculas pues, que son metabolitos secundarios son moléculas que su tiempo de degradación es muchísimo más bajo debido a que pueden ser atacados por diferentes microorganismos en el suelo o en la planta o en el ambiente natural o por el mismo sol, por condiciones ambientales. Entonces, por eso, pues, el control con extractos se podría situar en una intersección entre el control químico y el control biológico. A partir de allí, pues, están toda la gama de fuentes de metabolitos activos. Vamos a revisar varios de ellos y otros que no son tan conocidos, otras fuentes. Y más allá de eso, vamos a revisar las metodologías, cómo podemos llegar a hacer la búsqueda de nuevas moléculas. Aquí tenemos unos muy tradicionales, como es el NIM, que tiene un gran soporte en la literatura de su actividad biológica. La nicotina, y bueno, después vamos a revisar mucho más fuentes de metabolitos secundarios con los cuales se pueden hacer trabajos. Finalmente, durante el curso también revisaremos aspectos estructurales de estas moléculas, de los estratos vegetales. Vamos a hacer revisión de las fuentes de obtención. Vamos a mirar aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de estos productos, algunos problemas y aspectos críticos. Vamos a mirar métodos de búsqueda y de obtención, ensayos biológicos, cómo se hacen, aspectos de formulación y algunas aplicaciones biotecnológicas para hallar nuevas moléculas. Digamos que el tema de los extractos vegetales no se trata solamente de coger y machacar ajo y fumigar. La idea con los extractos vegetales, para que no pierdan credibilidad ante los agricultores, es hacerlo de una manera bastante cimentada en las bases académicas y científicas que hay y conducir investigaciones serias para ello. Entonces, digamos que ese es el objetivo. Entonces, en resumidas cuentas, el curso y digamos esta charla de hoy, que es una abrebocas a lo que sería el curso, hace revisar todos esos aspectos de las moléculas que median esas interacciones y cómo podemos llevar eso a su utilización en el campo y cómo podemos articular eso dentro de un programa de manejo integrado de plagas y de enfermedades. Bueno, muchas gracias por su atención y si tienen cualquier pregunta, con mucho gusto. Profe, muchas gracias a ti por esa charla. Les recordamos que a través del espacio de preguntas y respuestas nos pueden enviar sus preguntas por si desean, pues, que les respondamos aquí en vivo, que ya que tenemos a nuestro docente experto. Y bueno, mientras tanto, les queremos contar que, permítanme un segundito. Bueno, pues agradecerle primero a la Facultad de Ciencias, que fue la encargada de habilitarnos este espacio. Les recordamos que tenemos un curso sobre esta temática y les hemos dejado a través de el chat el enlace para que puedan registrarse y recibir más información y un asesor los pueda contactar. En este momento tenemos algunos asesores disponibles. Los invitamos a que se inscriban. También les compartimos la página del curso donde pueden consultar toda la información en cuanto a fechas, duración y costos. ¿Y vas a decir algo, profe? No. Ah, ok. Vale. Bueno, pues por el momento no tenemos preguntas, entonces creo que podemos ir haciendo el cierre. Entonces, pues bueno, de nuevo muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. Les recordamos que pues tenemos el curso pues para que se inscriban. De antemano los invitamos a participar en nuestras próximas clases gratuitas que pues tendremos el próximo martes 14 de febrero, la charla La Ciencia de la Longevidad de la Facultad de Medicina. Tendremos un Facebook Live a través de nuestras redes sociales de Instagram y Facebook de Educación Continua de la Facultad de Ciencias.
Es un live sobre culinaria nutritiva el martes 21 de febrero. Y además vamos a estar el jueves 23 de febrero hablando sobre el poder del A/B testing en los sistemas de recomendación. A través del chat les enviamos un enlace y una breve encuesta que les pedimos ahora para que nos cuenten cómo está siendo su experiencia y cómo ha sido su experiencia en las diferentes charlas que hemos dado en el transcurso de este año. También les compartimos un enlace para que visiten nuestra página web y puedan revivir este evento. Recuerden que en esta página también les vamos a estar compartiendo todos los contenidos que la universidad está liderando en este momento en temas de contenidos digitales. Y bueno, sin más, les damos a todos las gracias por haber participado. Muchas gracias a nuestros asistentes a través de Facebook Live. Esperamos que esta actividad haya sido muy provechosa para cada uno de ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Que Muchas descansen. gracias. Hasta luego.